¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida si Jesús realmente viviera dentro de ti? No como una idea, no como una emoción pasajera, no como un símbolo religioso, sino como una presencia real, activa, poderosa, que respira dentro de ti, que camina contigo, que piensa en ti, que se mueve a través de ti. ¿Te imaginas cómo cambiarían tus decisiones, tus reacciones, tus palabras, tus relaciones, tu visión de la vida, si fueras verdaderamente consciente de que Cristo no solo te acompaña desde el cielo, sino que habita dentro de tu ser? Este mensaje no es para espectadores, es para guerreros, no es para simpatizantes del Evangelio, es para verdaderos hijos del reino, porque lo que estás a punto de escuchar no es un sermón más, es un llamado urgente del cielo. Es la voz de Dios despertándote a una verdad que puede transformar tu existencia por completo. Cristo quiere vivir en ti, gobernar desde dentro de ti, manifestarse a través de ti. Y cuando eso ocurre, todo lo demás pierde sentido. Ya no vives para ti, ya no actúas igual, ya no hablas igual, porque Él lo es todo y lo llena todo. Hay un fuego que Dios quiere encender en tu interior. Un despertar que cambiará para siempre tu manera de vivir. No para que seas más religioso, sino más radical. No para que repitas palabras, sino para que seas un testigo viviente. Porque el mundo no necesita escuchar más información sobre Jesús. Necesita ver personas que caminen como si Jesús vive en ellas. Y tú fuiste llamado para eso. Prepárate, porque si permites que este mensaje entre en lo más profundo de tu alma, no habrá vuelta atrás. Algo va a romperse, algo va a despertarse, algo va a nacer en ti. Porque cuando descubres que Jesús quiere vivir dentro de ti y decides vivir como si eso fuera una realidad, entonces tu vida deja de ser común y comienza a ser eternamente poderosa. Comencemos. Porque hoy vas a aprender a actuar como si Jesús viviera dentro de ti. El nuevo nacimiento no es una simple doctrina que se enseña en la iglesia, es una realidad viva y transformadora. Cristo viviendo dentro de ti. No es un símbolo, no es una etapa emocional ni un acto religioso externo. Es un milagro espiritual donde el mismo Espíritu de Dios implanta la vida de su Hijo en lo profundo de tu ser. Jesús no vino para cambiar tu comportamiento de fuera, vino para vivir su vida dentro de ti. Esa es la verdad central del Evangelio que muchos aún no comprenden ni experimentan. No se trata de reformar una vida vieja, sino de recibir una completamente nueva. No es cambiar algunas cosas, es morir para que otro viva en ti. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dijo el que no se porta bien o el que no cambia religión, sino el que no nace de nuevo. Porque este nuevo nacimiento es más que una transformación externa. Es la entrada del cielo a tu interior. Es Cristo viniendo a vivir dentro de ti con toda su plenitud, su carácter, su poder, su santidad y su amor. Y esto no es una teoría, es una experiencia. Es el momento en que tu espíritu antes muerto es vivificado por el Espíritu Santo y en ese instante ocurre algo glorioso. Ya no eres el mismo, algo eterno comienza a respirar dentro de ti. Jesús ya no está solo en los cielos, ahora está habitando lo más profundo de tu ser. Cuando el apóstol Pablo escribió: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, no estaba hablando en sentido figurado, era una declaración literal. Él sabía que en su interior no solo había una nueva voluntad, sino una nueva vida. Y esa vida era la de Cristo. Esa es la gloria del nuevo pacto. Ya no caminamos solos, no dependemos de nuestra fuerza. No luchamos con armas humanas. El mismo Jesús que venció al pecado, que resistió la tentación, que caminó en obediencia perfecta, que venció la muerte, ahora vive dentro de nosotros para manifestar esa misma victoria en cada paso de nuestra vida. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos han recibido a Cristo como Salvador, pero no lo han reconocido como el que vive en ellos. Lo ven como alguien que está en el cielo, a quien oran y adoran, pero no lo experimentan como aquel que habita dentro, que habla desde dentro, que guía desde dentro, que transforma desde dentro. Y por eso siguen viviendo como si estuvieran solos, siguen luchando con su fuerza, siguen cayendo en los mismos errores. Porque no han comprendido que el cristianismo no es una religión para imitar a Jesús desde fuera, sino una vida donde Él mismo vive desde dentro. Cuando vives consciente de que Cristo habita en ti, cada decisión cambia, cada pensamiento se transforma, cada palabra es medida, cada acción es guiada. Ya no haces las cosas por costumbre, sino por comunión. Ya no buscas cumplir reglas, sino agradar al que vive en ti. Ya no hablas con miedo, sino con cercanía. Ya no temes al futuro, porque sabes que el que tiene el control del universo está en tu interior. Y esa conciencia es lo que te da poder. Poder para resistir el pecado, poder para amar, poder para perdonar. Poder para decir no a la carne. Porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Pero esto requiere rendición. No puedes pretender que Jesús vive en ti y tú sigas gobernando tus decisiones. No puedes proclamar que Él habita en ti y seguir alimentando la carne. Si Cristo vive en ti, entonces Él debe gobernar tu mente, tu lengua, tus ojos, tus oídos, tus emociones, tus planes, tus pasos. No vino a ser un huésped silencioso, vino a ser el rey de tu casa. Y eso solo ocurre cuando tú mueres a ti mismo, cuando te haces a un lado para que Él tome el lugar central, cuando dejas de pedirle que te ayude y comienzas a dejar que Él viva su vida en ti. Ese es el secreto de una vida cristiana poderosa. No se trata de cuánto haces tú para Dios, sino de cuánto dejas que Dios haga en ti. No es cuánto luchas, sino cuánto cede, cuánto te rinde, cuánto permites que el carácter de Cristo se forme en ti.
Y eso ocurre cuando cada mañana te levantas diciendo, Jesús vive en mí, esta mente es suya, esta boca es suya, esta vida ya no me pertenece, ahora es Él quien vive en mí. Y cuando esa declaración se convierte en tu forma de vivir, tu caminar cambia, tu atmósfera cambia, tu entorno cambia y todo lo que tocas empieza a cargar el sello del cielo. Porque el verdadero cristiano no es el que solo cree que Jesús murió por él, sino el que vive como si Jesús estuviera vivo en él. Esa es la esencia del nuevo nacimiento, esa es la gloria del Evangelio. Esa es la realidad que hoy Dios te llama a abrazar con todo tu corazón. Cristo vive en ti, y si Él vive en ti, entonces tú debes vivir como Él vivió. Actuar como si fuera Él quien camina con tus pies, habla con tu voz, mira con tus ojos y ama con tu corazón, porque en verdad lo está haciendo. La mente de Cristo debe gobernar tus decisiones diarias. No basta con tener a Jesús morando en el corazón si la mente continúa funcionando bajo patrones viejos, pensamientos carnales o razonamientos del mundo. La mente es el campo de batalla donde se define si Cristo reina de verdad en nosotros o si simplemente lo llevamos como una idea decorativa dentro del alma. Por eso el apóstol Pablo declaró en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dijo que la tendremos en el futuro, ni que debemos pedirla con angustia. Dijo que ya la tenemos. Pero la pregunta es, ¿la usamos? Muchos cristianos han nacido de nuevo en el Espíritu, pero siguen viviendo con una mente natural, limitada, llena de temores, dudas, resentimientos y argumentos humanos. Esa mente no puede reflejar a Cristo. Esa mente no puede tomar decisiones alineadas con el cielo, porque el que piensa como el mundo, decide como el mundo, reacciona como el mundo, fracasa como el mundo. Pero cuando la mente de Cristo comienza a gobernar, todo se transforma. La mente de Cristo es santa, sabia, paciente, generosa, obediente, sensible a la voluntad del Padre. Y esa es la mente que fue depositada en ti cuando naciste de nuevo. Pero ahora te toca a ti rendir tu mente natural y permitir que la de Cristo la reemplace. No se trata de un cambio automático. Es un proceso de rendición diaria. Porque cada decisión que tomas revela qué mente está gobernando, la tuya o la de Cristo. ¿A qué pensamiento les das más lugar? ¿A qué argumento les das más peso? ¿A qué lógica obedecen más? Cuando enfrentas una situación difícil, ¿piensas como pensaría Jesús o reaccionas como lo harías tú? La mente de Cristo no solo piensa lo correcto, también elige lo eterno. No decide por emoción, sino por obediencia. No busca comodidad, sino gloria de Dios. Y cuando tú permites que esa mente sea la que tome decisiones en tu vida, entras en una dimensión donde los errores disminuyen, las caídas se evitan y los frutos se multiplican. Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice claramente: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios solo se puede comprender y obedecer si tu mente ha sido renovada. No puedes vivir una vida espiritual con una mente carnal. No puedes vivir en victoria si tu mente sigue esclava de pensamientos de derrota. No puedes tener comunión con el Espíritu si tu mente sigue programada por la televisión, las redes sociales y las heridas del pasado. Es necesario un cambio, una limpieza, una renovación. Y eso se logra por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la obediencia, por medio de la meditación constante en las cosas del cielo. Porque lo que entra en tu mente moldea lo que sale de tu vida. Si todo lo que consumes es del mundo, no te sorprendas si tomas decisiones como el mundo. Pero si llenas tu mente de la verdad eterna, si cada mañana te levantas buscando el rostro de Dios y preguntándole cómo piensa Él, entonces cada decisión será un reflejo de su voluntad. La mente de Cristo no es una idea filosófica, es una realidad espiritual disponible para ti. Pero solo se activa cuando tú decides someter tu lógica, tu experiencia, tus emociones y tus impulsos y preguntarle al Señor: ¿qué harías tú en este momento? ¿Cómo responderías tú ante esta ofensa? ¿Cómo decidirías tú ante este dilema? ¿Cómo amarías tú a esta persona difícil? ¿Cómo actuarías tú en este problema financiero, familiar, espiritual? Y cuando aprendes a hacerte esas preguntas y a esperar en oración una dirección, entonces estás dejando que la mente de Cristo gobierne tus decisiones. Y eso cambia todo. Porque una mente gobernada por Cristo no se desespera, no se contamina, no se extravía, no se rinde al primer obstáculo, porque piensa desde la eternidad, mira desde el propósito, discierne desde lo alto, actúa desde la obediencia, y esa mente produce vida, paz, orden, dirección, fruto. No es magia, es rendición, es formación, es transformación continua, hasta que ya no pienses como tú, sino como Él. Hasta que ya no decidas desde tu alma, sino desde su espíritu en ti. Hasta que cada paso, cada palabra, cada gesto lleve la marca del cielo. Porque esa es la mente que ya habita en ti. Solo necesita que tú le entregues el trono. Y cuando lo hagas, verás cómo tus decisiones dejan de ser humanas y comienzan a ser celestiales. Tus palabras deben reflejar el carácter del que habita dentro de ti.
Jesús no solo vive en tu corazón para darte consuelo en tiempos de angustia, sino para manifestarse a través de todo lo que eres. Y una de las áreas donde su presencia debe hacerse evidente es en tu manera de hablar. No hay cristianismo genuino cuando la lengua se mantiene desalineada del espíritu. Porque la boca no fue diseñada por Dios solo para comunicarse con el mundo, sino para declarar la verdad, para edificar, para bendecir, para profetizar, para glorificar al que mora dentro de ti. Cuando el apóstol Pedro negó a Cristo, lo hizo con palabras. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, también lo manifestó con palabras. La lengua es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos y también uno de los más peligrosos si no está sometido al dominio de Cristo. La Escritura en Proverbios capítulo 18, versículo 21 declara con firmeza: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y si Cristo vive en ti, entonces tus palabras deben ser portadoras de vida. No puedes proclamar que el Hijo de Dios habita en tu interior y al mismo tiempo hablar con ira, con malicia, con murmuración, con queja o con doble ánimo. Porque la lengua, cuando está contaminada, contradice lo que el corazón proclama. Jesús lo explicó con claridad. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que tus palabras revelan lo que realmente está llenando tu interior. Puedes fingir actitudes por un tiempo, puedes guardar las apariencias, puedes llevar una Biblia bajo el brazo, pero lo que sale de tu boca tarde o temprano delatará si Cristo vive en ti o si aún reina tu carne. Las palabras no mienten. Ellas son como ventanas abiertas al estado del alma. Y si Jesús habita en tu corazón, tus palabras deben ser suaves, firmes, puras, llenas de gracia y de verdad. Deben tener el sello del cielo. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes en Efesios capítulo 4, versículo 29, diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No dijo que hablen bonito para aparentar, sino que hablen como quien ha sido transformado, porque el lenguaje de un hijo de Dios no puede ser igual al del mundo. Tus palabras deben levantar al caído, afirmar al débil, corregir con amor, guiar con sabiduría, animar al cansado. No deben ser instrumentos de destrucción, sino canales de bendición. Y eso no se logra con esfuerzo humano, sino cuando la lengua está bajo control del Cristo que vive dentro de ti. Pero para que eso ocurra, primero debes reconocer cuánto poder tienen tus palabras. Cuántas veces has herido a alguien con una frase dicha con ligereza. Cuántas veces has destruido tu propia fe con declaraciones negativas. Cuántas veces has contaminado tu ambiente con queja, con sarcasmo, con amargura, con doble sentido. Porque cuando hablas desde tu carne, tu boca se convierte en un instrumento del enemigo. Pero cuando hablas desde el Espíritu, tu boca se convierte en trompeta del cielo. Y ese cambio solo es posible si permites que el Cristo que vive en ti gobierne también tu lengua. La lengua no puede ser domada por métodos humanos, solo el fuego del Espíritu puede purificarla, solo el dominio de Cristo puede disciplinarla, solo una mente renovada puede guiarla. Porque de nada sirve cantar alabanzas el domingo si maldices con rabia el lunes. De nada sirve predicar en público si murmuras en secreto. De nada sirve proclamar que tienes la verdad si tu boca no refleja el amor. Porque Jesús no vino solo a morar en tu corazón, vino a manifestarse a través de tu vida. Y tu lengua es uno de los primeros lugares donde su carácter debe hacerse visible. ¿Quieres saber si estás creciendo en Cristo? Escucha lo que dice cuando estás bajo presión. Escucha lo que dice cuando estás enojado, cuando te sientes traicionado, cuando estás cansado, cuando estás en soledad. ¿Sigues hablando como hablaba tu viejo yo, o ya tu boca ha comenzado a parecerse a la de tu Señor? Porque cuando Él vive en ti, tu manera de hablar cambia, tus palabras ya no son vacías, tienen peso, tienen luz, tienen dirección, no hieren, sanan, no hunden, levantan, no destruyen, edifican, no condenan, redimen. Y cuando el mundo te escucha hablar, no debes reconocer tu acento natural, debes escuchar el eco del cielo. Porque el que vive dentro de ti quiere usar tu boca para traer vida donde hay muerte, esperanza, donde hay desesperación, paz, donde hay conflicto. Pero Él no gritará por encima de ti. Él espera que tú le entregues el control, que tú te calles para que Él hable, que tú mueras a tus palabras para que Él viva en la suya. Y cuando eso ocurra, entonces sí, tus palabras comenzarán a reflejar con poder, con verdad y con amor que Jesús vive dentro de ti. Tu cuerpo es el templo donde Él mora y debe manifestar su santidad. Este principio no es una metáfora ni una idea simbólica, es una verdad espiritual que el Espíritu Santo inspiró en la Escritura y que debe ser vivida con reverencia, responsabilidad y poder. El apóstol Pablo escribió con autoridad en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No dijo que tu cuerpo será templo, no dijo que lo será solo cuando estás en la iglesia, dijo que ya lo es, y si lo es, entonces debe reflejar al que habita dentro. Cuando alguien entra en un templo verdadero, lo primero que percibe es reverencia, orden, pureza, silencio, presencia. Lo sagrado no se mezcla con lo vulgar, ni lo eterno con lo pasajero. Pero cuando el creyente olvida que su cuerpo es un templo vivo, comienza a tratarlo como una posesión propia, como un instrumento de placer, como un vehículo de sus impulsos, como un campo sin dueño. Y eso es un error fatal. Porque el cuerpo fue comprado por precio de sangre y ahora pertenece al Rey que lo habita. Ya no es tuyo, ya no se manda solo.
Ya no debes vivir para tus deseos, sino para su voluntad. Y esto no se trata solo de moralidad sexual, aunque ese es un aspecto crucial. Se trata de una santidad integral. Se trata de cuidar lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, lo que consumes, cómo te vistes, cómo te mueves, cómo hablas, cómo tratas a los demás. Porque cada parte de tu cuerpo fue santificada para ser instrumento del Espíritu Santo. Tu boca fue hecha para declarar vida, no para mentir ni murmurar. Tus ojos fueron hechos para contemplar la gloria de Dios, no para llenarse de lujuria ni codicia. Tus manos fueron hechas para sanar, para edificar, para servir, no para golpear ni retener con egoísmo. Tus pies fueron hechos para caminar en obediencia, no para correr tras el pecado. El enemigo sabe que si contamina tu cuerpo, ensucia el templo, apaga la voz del Espíritu y te desconecta de la comunión. Por eso ataca tanto el cuerpo. Por eso insiste en que te abandones, en que cedas al placer momentáneo, en que justifiques hábitos destructivos, en que trates tu cuerpo como algo irrelevante. Pero el Espíritu Santo te dice hoy con voz clara: ese cuerpo que tienes no es común, es casa de Dios y debe reflejar su gloria. La santidad no es una carga, es una respuesta de amor. No es legalismo, es gratitud, no es represión, es reverencia. Cuando sabes que Cristo vive en ti, tu forma de caminar cambia. Tu forma de tratar a los demás se transforma. Tu manera de cuidarte adquiere un nuevo sentido. Ya no lo haces por apariencia ni por obligación, sino porque entiendes que cada célula de tu cuerpo es parte de un santuario donde el Dios vivo ha decidido habitar. Y si Él es santo, tú también debes serlo. No para ganar su amor, sino porque ya lo tienes. No para merecer su presencia, sino porque ya está en ti. Y esa santidad no es una lista de reglas. Es una transformación desde adentro. Es el resultado de vivir en comunión con aquel que habita en tu interior. Cuando Jesús vive en ti, no puedes exponerte a lo inmundo sin sentir dolor. No puedes ver lo impuro sin sentir que algo dentro se quiebra. No puedes tocar lo profano sin sentir que estás traicionando al que vive dentro. Porque el Espíritu Santo no es inquilino mudo. Él habla, Él advierte, Él corrige, Él guía. Pero tú debes estar dispuesto a escucharlo, a obedecerlo, a rendirte, a vivir cada día como quien carga en su cuerpo la presencia del Altísimo. Y esto también implica descansar, cuidar tu salud, valorar tu físico, no por vanidad, sino porque es instrumento de Dios en la tierra. Porque mientras estés en este mundo, ese cuerpo es el vehículo por el cual el cielo quiere manifestarse. Es por medio de ese cuerpo que orarás por los enfermos, que abrazarás al caído, que predicarás la palabra, que ministrarás al necesitado. No puedes descuidarlo, no puedes contaminarlo, no puedes entregarlo al pecado. Debes presentarlo como lo que es un altar viviente, un templo consagrado, una vasija de gloria. Vivir como si Jesús viviera en ti incluye cada aspecto, incluso el físico. No para idolatrar el cuerpo, sino para glorificar al que lo habita. Porque el cuerpo del creyente no es cualquier cuerpo. Es un espacio sagrado, es una casa con dueño, es un lugar donde el cielo toca la tierra. Y cuando vives con esa conciencia, el pecado pierde poder, el desorden pierde fuerza, la tentación pierde atractivo, porque sabes que cada paso que das, lo das con Cristo en ti. Y ese conocimiento no solo te transforma, te santifica, te levanta, te fortalece y te recuerda que el mismo Dios que habitó el templo de Jerusalén ahora habita en ti. Y su santidad debe verse en cada parte de tu vida, también en tu cuerpo. Cuando Jesús vive en ti, tus reacciones ante el dolor cambian. El sufrimiento ya no te destruye, te moldea. Las pruebas ya no son castigos, son entrenamiento. Las heridas ya no son finales. Se convierten en lugares de revelación. Porque cuando Cristo verdaderamente habita dentro de ti, Él no solo cambia tu manera de pensar o de hablar, también transforma profundamente tu forma de sentir, de procesar el dolor, de vivir las temporadas oscuras, de atravesar el desierto sin perder la fe. El dolor en las manos de un Cristo vivo dentro de ti se convierte en una herramienta divina que te hace crecer, que te limpia, que te enfoca y que te madura en lo espiritual. Muchas personas viven atrapadas en sus emociones porque han aprendido a enfrentarlas con lógica humana. Pero cuando Cristo vive en ti ya no reaccionas como alguien que está solo, reaccionas como alguien acompañado, como alguien guiado, como alguien fortalecido desde adentro. El mundo te enseña a huir del sufrimiento, a evitarlo, a negarlo o a endurecerte. Pero el Espíritu que vive en ti te enseña a atravesarlo con fe, con humildad, con esperanza, sabiendo que no estás sufriendo en vano, porque Cristo mismo, viviendo en ti, también experimentó el dolor. Y ahora lo redime desde tu interior, lo transforma desde adentro y lo utiliza para cumplir su propósito eterno en ti. La vida cristiana no es una vida sin heridas, es una vida con propósito en medio de las heridas. Cuando entiendes que Cristo vive en ti, entonces sabes que no hay lágrima que se derrame sin que Él la recoja. No hay golpe que reciba sin que Él lo transforme. No hay desierto que pise sin que Él camine contigo. Y esa conciencia cambia tu manera de enfrentar la vida.
Ya no reaccionas con desesperación, ni con resentimiento, ni con odio. Reaccionas con paz, con fe, con una esperanza que no se apaga, porque sabes que el que vive en ti ya venció el mundo. Y si Él venció, tú también puedes vencer con Él. Filipenses capítulo 4, versículo 13 declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es una frase de ánimo pasajero, es una declaración espiritual profunda. Significa que Cristo en ti es fuerza, es consuelo, es dirección, es victoria. Y eso se vuelve evidente cuando la tormenta llega, cuando el diagnóstico golpea, cuando la traición sacude, cuando el corazón se quiebra. Es ahí donde se prueba si Cristo vive de verdad en ti o solo es un discurso aprendido. Porque si Él vive en ti, entonces el dolor ya no tiene el poder de deformarte, sino de perfeccionarte. Hay reacciones que el mundo acepta como normales: gritar, culpar, rendirse, vengarse, odiar. Pero esas reacciones no tienen lugar en un corazón gobernado por Cristo. Porque cuando Jesús vive en ti, tu alma encuentra otra forma de responder, una forma santa, firme, llena de luz. Reaccionas con oración, con perdón, con compasión, con firmeza, con descanso. Porque ya no eres tú el que responde, es Cristo respondiendo a través de ti. Y eso solo puede pasar cuando decides rendirte por completo, cuando dejas de justificar tus emociones y comienzas a permitir que el Espíritu Santo las transforme. No se trata de fingir que no duele. No se trata de hacer como si nada pasara. Se trata de vivir el dolor en la presencia del que vive en ti. De permitir que ese dolor se convierta en altar, en leña, en fuego que te purifique y te eleva. De dejar que el sufrimiento te haga más semejante a Él. Porque Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y ahora vive dentro de ti para consolarte, para comprenderte, pero también para formar en ti su carácter a través de cada proceso. Por eso no es en los días de fiesta donde más se manifiesta su presencia, sino en las noches de lágrimas. Porque ahí es cuando aprendes a escuchar su voz más clara. Ahí es cuando descubres que Él realmente está en ti, no solo para los momentos buenos, sino sobre todo para los difíciles. Cuando todo se cae, Él permanece. Cuando todos se van, Él habita. Cuando todo duele, Él sana. Y cuando no entiendes nada, Él te recuerda que su gracia es suficiente. Así que cuando el dolor llegue, no lo reprimas, pero tampoco lo dirijas tú. Déjalo en manos de Cristo que vive en ti. Él sabrá cómo transformarlo. Él sabrá qué hacer con cada parte rota. Él sabrá cómo hacer que eso que te estaba destruyendo ahora te construya. Y cuando eso ocurra, otros mirarán tus reacciones y no verán una simple persona con fuerza, verán a Jesús mismo viviendo dentro de ti. Y esa será la evidencia más poderosa de que tu vida ya no es tuya, sino de Él. El amor sobrenatural se vuelve la evidencia más fuerte de su presencia. Cuando Jesús vive dentro de ti, tu capacidad de amar deja de ser limitada por tus emociones, tu historia personal o tus heridas pasadas. El amor que nace del Espíritu no es sentimentalismo, no es simpatía humana, no es conveniencia emocional. Es un amor que viene del cielo, que atraviesa el corazón, que transforma tu manera de mirar a las personas y que te capacita para amar incluso a quienes te han herido. Ese amor no se aprende, se recibe, no se fabrica, se manifiesta, no se imita, se experimenta cuando Cristo verdaderamente habita en tu interior. Jesús no dijo: por la fe os conocerán, ni por la oración os conocerán, ni siquiera por los milagros os conocerán, sino: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese amor no es una opción, es la señal del nuevo nacimiento, es la prueba de que Él vive en ti. Porque el amor humano tiene límites, se cansa, se rompe, se apaga, pero el amor de Cristo en ti es fuego eterno, es gracia en movimiento, es misericordia activa. No se trata de sentir afecto, se trata de obedecer su mandato, se trata de reflejar a aquel que te amó cuando eras inmerecedor, que te abrazó cuando estabas roto, que te levantó cuando nadie más creía en ti. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 declara con una fuerza tremenda: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No dice que si sentimos amor, sino si nos amamos, porque amar como Cristo no es esperar a que el sentimiento llegue, es decidir, bendecir, perdonar, servir, soportar, ayudar, entregar. Es actuar desde el Espíritu aunque la carne no quiera, es decirle a tu alma: hoy no vas a odiar, hoy vas a amar, hoy no vas a vengarte, hoy vas a bendecir. Hoy no vas a callar con rabia, hoy vas a hablar con gracia. Y eso no es posible desde tu naturaleza humana. Solo ocurre cuando Cristo vive y reina en ti. La falta de amor entre cristianos es una evidencia clara de la falta de comunión con Cristo. Porque no puedes estar lleno de Jesús y al mismo tiempo lleno de amargura. No puedes tenerlo a Él en tu interior y al mismo tiempo tener odio, celos, orgullo, egoísmo. Si el Espíritu Santo habita dentro de ti, Él comenzará a limpiar tu corazón de todo lo que no es amor. Y a medida que mueres a ti mismo, su amor comienza a fluir sin obstáculos. Te encontrarás amando a quienes antes evitabas, perdonando lo que antes te parecía imperdonable, abrazando lo que antes te ofendía. Porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Y ese amor no es débil,
no es ingenuo, no es permisivo. Es un amor que confronta, que corrige, que guía, pero siempre lo hace desde un corazón quebrantado, nunca desde la altivez. El amor de Cristo te hace ver al pecador con compasión, no con desprecio. Te hace ver al caído como alguien que necesita restauración, no condena. Te hace extender la mano, no señalar con el dedo. Te hace orar por los que te maldicen, no hablar mal de ellos. Te hace llorar por los perdidos, no criticarlos con sarcasmo. Porque ese amor viene de un corazón donde Jesús ha hecho morada, donde Él ha tomado el trono, donde Él respira y vive. Amar como Cristo no es algo que puedas lograr con fuerza de voluntad. Solo lo puedes vivir cuando te has rendido por completo. Cuando le dices al Señor, no quiero amar desde mi carne, quiero amar desde tu corazón. Cuando le entregas tus heridas, tus decepciones, tus frustraciones y permite que su espíritu te sane por dentro para poder amar con pureza. Porque si no sanas no puedes amar. Y si no amas no puedes reflejar a Cristo. Y si no reflejas a Cristo, entonces Él aún no está gobernando tu interior. El amor sobrenatural es un fruto, no un esfuerzo. Y ese fruto solo nace cuando estás plantado en Él, cuando te sumerges en su presencia, cuando te alimentas de su palabra, cuando caminas en oración, cuando decides amar aunque duela, aunque te cueste, aunque no te comprendan. Porque cuando amas como Cristo, incluso en medio del rechazo, estás dando testimonio al mundo de que Jesús vive y vive dentro de ti. El creyente que ama como Cristo transforma su entorno, cambia atmósfera, trae paz donde había odio, unidad donde había división, luz donde había tiniebla, y no lo hace con palabras solamente. Lo hace con actitudes, con gestos, con actos, con el aroma de Cristo fluyendo desde cada poro de su vida. Porque ese es el mayor milagro, no hablar en lengua, no ver ángeles, no tener visiones. El mayor milagro es amar como Él amó. Y si Él vive en ti, entonces ese amor ya está en ti. Solo necesitas dejarlo fluir, porque cuando ese amor se manifiesta, todos sabrán que no eres tú, es Jesús, viviendo y amando desde dentro. La autoridad espiritual fluye cuando actúas desde su naturaleza en ti. No es la voz fuerte lo que ahuyenta a los demonios, no son las palabras bonitas lo que conmueve el cielo, no es la apariencia religiosa lo que abre las puertas del mundo espiritual. Es la presencia viva de Cristo reinando en tu interior la que da peso a tu voz, poder a tus oraciones, respaldo a tus pasos y fuego a tu ministerio. La verdadera autoridad no se imita, no se aprende, no se aparenta. Se manifiesta cuando el yo ha muerto y Cristo vive en plenitud dentro del creyente. Porque el que tiene a Cristo en su interior no necesita forzar su autoridad, camina con ella. Jesús al entrar en la sinagoga no necesitó gritar para que los demonios temblaran. No hizo teatro ni espectáculo, solo habló. Y los espíritus inmundos lo reconocieron y se estremecieron. ¿Por qué? Porque su autoridad venía de profundo. No era una fórmula externa, era una manifestación de su naturaleza. Y cuando ese mismo Jesús vive dentro de ti, tú también puedes caminar en esa autoridad. No porque seas perfecto, sino porque Él vive en ti. Porque tu vida se ha rendido a su voluntad. Porque ya no hablas desde ti, sino desde su espíritu. Porque tu obediencia diaria se convierte en la plataforma desde donde su poder se manifiesta. En el libro de los Hechos, los hijos de Seba intentaron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús, pero no tenían a Cristo viviendo en ellos. Y los demonios les respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Eso nos revela una verdad aterradora y gloriosa. El mundo espiritual no responde a nombres aprendidos, responde a naturalezas poseídas, no responde a frases memorizadas, responde a vidas habitadas. Los demonios sabían quién era Pablo, no por lo que decía, sino por lo que llevaba dentro, porque cuando Jesús vive en ti, los cielos lo saben y el infierno también. La autoridad no se trata de levantar la voz, se trata de levantar el nombre de Cristo desde una vida sometida. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, te conviertes en canal de su gobierno. Y el que se somete al Rey, gobierna en su nombre. El apóstol Santiago lo dijo claramente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No puedes resistir al enemigo con autoridad si antes no te has sometido completamente a Cristo. La autoridad nace de la obediencia, nace del quebranto, nace de la rendición total y se fortalece en la comunión diaria. Cuando actúas desde la naturaleza de Cristo en ti, no necesitas anunciar que tienes poder. El poder se manifiesta, las cadenas se rompen, la atmósfera cambia, la enfermedad retrocede, el pecado se debilita. Porque ya no eres tú actuando, es el Cristo resucitado dentro de ti, ejerciendo su dominio. Y eso no se puede falsificar, no se puede copiar, no se puede fabricar. Solo se puede vivir. Pero para vivirlo debes morir. Morir a tus deseos, morir a tus reacciones carnales, morir a tu orgullo, morir a tu necesidad de aprobación. Porque Jesús no comparte el trono. Si tú estás en el trono, Él no lo está. Y si Él no está en el trono, no hay autoridad. Puedes conocer la Biblia, puedes tener años en la iglesia, puedes tener títulos, pero sin Cristo reinando en ti no hay autoridad verdadera, porque el cielo respalda al que lleva al Rey en su interior, no al que lo menciona, sino al que lo manifiesta.
Quieres caminar con poder, quieres orar y ver respuesta, quieres hablar y que la atmósfera espiritual responda. Entonces no busques fórmula, busca comunión, no busques atajo, busca presencia. No busques popularidad, busca obediencia. Porque cuando tu vida entera se convierte en altar, entonces la gloria desciende y la autoridad se activa. Y no importa si eres joven, si no tienes estudios, si nadie te reconoce. Si Cristo vive dentro de ti y tú has decidido vivir desde su naturaleza, entonces el mismo poder que lo levantó de los muertos se manifestará en tu vida. No se trata de gritar más fuerte, se trata de vivir más rendido. Porque la verdadera autoridad espiritual no es de los que aparentan ser fuertes, sino de los que han sido rotos por Dios y ahora llevan su fuego por dentro. Cuando hablas desde tu carne, el infierno se ríe. Pero cuando hablas desde el Espíritu, el infierno tiembla. Porque ya no hablas tú, es Cristo hablando desde dentro. Y esa es la mayor autoridad que existe, la de un creyente que ha muerto a sí mismo y que ha decidido vivir como si Jesús realmente habita en él. Porque en ese creyente el cielo se manifiesta, la tierra es sacudida y el infierno retrocede. Cada lugar que pisas se convierte en un terreno de testimonio vivo cuando Jesús realmente habita dentro de ti. No se trata de ser alguien que simplemente carga una Biblia o recita versículos de memoria. Se trata de ser alguien que camina en tal intimidad con Cristo que su sola presencia cambia ambiente, transforma conversaciones, incomoda a los espíritus inmundos, edifica a los débiles y despierta en los demás el deseo de conocer al Dios que tú reflejas sin siquiera hablar. Porque cuando Cristo vive en ti, todo lugar se vuelve escenario de su manifestación. Ya no caminas por caminar, caminas como embajador, caminas como hijo, caminas como testigo viviente de un reino que no se ve pero que se siente. En 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 el apóstol Pablo escribió: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso significa que el creyente que vive con Jesús en su interior tiene un aroma espiritual, un impacto invisible pero poderoso, una esencia que no puede ser imitada ni ocultada. No es fama, no es carisma, es gloria. Gloria que se carga, que se transmite, que se siente y que no depende del lugar sino de quién va contigo. Porque si Cristo va contigo, entonces cada lugar se convierte en tierra santa. La religión intenta crear momentos especiales en ciertos lugares, pero la vida en Cristo convierte cada instante en una oportunidad de manifestación divina. Puedes estar en un hospital, en una reunión de trabajo, en un transporte público, en una calle cualquiera, y si Él vive en ti, ese lugar se vuelve campo de misión. Porque Jesús no vive en ti para quedarse escondido, sino para brillar a través de ti. Y cuando tú lo entiendes, ya no hay espacios comunes. Cada sitio que pisas se convierte en altar, en plataforma, en terreno de siembra, en lugar de milagro. Cuando llevas a Cristo dentro, no necesitas buscar un púlpito para predicar. Tu vida se convierte en mensaje. Tu forma de mirar, tu manera de hablar, tu disposición a servir, tu actitud frente a la injusticia, tu compasión frente al dolor, todo eso predica, todo eso testifica, todo eso grita que Jesús está vivo. No necesitas estar en un templo para que haya manifestación, tú eres el templo, tú eres el portador de la gloria. Y si vives consciente de eso, entonces cada lugar que pisas se convierte en escenario de lo sobrenatural. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No dijo que serán luz solo en la iglesia o en momentos de devoción. Dijo que ya lo son. Donde sea que estén, cuando sea. Porque la luz no escoge dónde brillar. La luz brilla en toda oscuridad que enfrenta. Y si Cristo está en ti, entonces tú eres luz. No por ti, por Él. Y esa luz no puede quedarse estática. Tiene que alumbrar. Tiene que invadir tiniebla. Tiene que hacerse notar. No con arrogancia, sino con autoridad. No con espectáculo, sino con testimonio. Hay lugares que están esperando que alguien como tú llegue, lugares secos que están esperando que pises con tu fe, familias rotas que están esperando que entres con la presencia de Cristo, ambientes cargados que están esperando que declares paz, porque tú no eres alguien común. Si Jesús vive en ti, entonces donde tú caminas, Él camina, donde tú entras, Él entra, donde tú hablas, Él habla, y eso convierte tu día a día en un campo misionero sin límites, sin fronteras, sin muros. No importa si nadie te aplaude, no importa si no llevas micrófono, no importa si nadie te presenta como ministro. Si Cristo vive en ti, tú eres portador de gloria. Y eso debe sentirse, debe verse, debe notarse. No porque lo force, sino porque lo vive. No porque lo anuncie, sino porque lo encarna. Porque un creyente que actúa como si Jesús vive dentro de él, se convierte en una llama caminante, en una voz profética, en una luz que resplandece en medio de la oscuridad. Por eso, cuando entres a un lugar, hazlo con conciencia. No entres con miedo ni con indiferencia. Entra sabiendo que no estás solo. Entra sabiendo que el cielo te respalda. Entra sabiendo que donde tú pisas hay propósito, hay oportunidad, hay misión.
Porque Jesús no vino a habitar en templos de piedra, vino a habitar en ti, para que tú, donde sea que vayas, seas testimonio vivo de que el Dios eterno camina entre los hombres y lo hace dentro de ti. Vivir como si Cristo estuviera en ti no es una exageración, es el verdadero evangelio. Es la esencia misma del propósito eterno de Dios, es el misterio que estuvo oculto por siglos y que ahora ha sido revelado a los santos. El apóstol Pablo lo declaró con poder en Colosenses capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este no es un concepto simbólico ni una metáfora espiritual, es una verdad gloriosa. El Cristo resucitado, el Hijo eterno, ahora vive en ti por el Espíritu Santo, no para acompañarte solamente, sino para reinar desde dentro. Este mensaje lo cambia todo. Porque si Él vive en ti, entonces ya no puedes vivir como antes, ya no puedes actuar como si fueras una víctima del sistema, una persona más entre millones, una vida sin destino. Cuando Cristo vive en ti, la vida toma sentido, el propósito se activa, la eternidad te gobierna y el reino se manifiesta. Ya no puedes seguir viviendo dominado por tus emociones, tus impulsos o tus heridas. Ahora vives por el Espíritu, ahora piensas como Él, caminas como Él, sientes como Él, hablas como Él, porque tu identidad ha sido transformada, porque ya no eres tú, es Cristo en ti. El verdadero evangelio no es un conjunto de reglas, es una transformación radical desde adentro, es una vida crucificada, es morir al yo para que Él viva, es renunciar al control para que Él gobierne, es dejar de vivir para ti y comenzar a vivir para su gloria. Muchos quieren los beneficios de la cruz sin cargarla, quieren la resurrección sin pasar por el Gólgota, pero no hay vida en Cristo sin muerte al yo. No hay gloria sin quebranto, no hay autoridad sin rendición, y esa rendición no es temporal, es diaria. Cada mañana, cada decisión, cada pensamiento, cada reacción, cada paso es una oportunidad para vivir como si Jesús estuviera en ti, porque lo está. El problema de muchos cristianos hoy no es que les falte conocimiento, es que les falta conciencia. Viven como si Cristo estuviera lejos, como si el cielo estuviera desconectado, como si la victoria ya no aplicara. Pero cuando tú recuerdas que Él vive en ti, todo cambia. Tu manera de orar cambia, tu manera de mirar al futuro cambia, tu forma de enfrentar la tentación cambia, porque no estás actuando desde tu fuerza, sino desde su presencia. Porque no estás hablando desde tu sabiduría, sino desde su espíritu. Porque no estás avanzando solo, sino sostenido desde adentro por aquel que venció al pecado, la muerte y el infierno. No es orgullo decir que Cristo vive en ti. Es humildad reconocer que tú no puedes, pero Él sí. Es fe declararlo, es obediencia vivirlo y es victoria manifestarlo. Porque este mundo no necesita más teorías religiosas. Necesita ver creyentes que caminan como si Jesús realmente vive en ellos. Creyentes con autoridad, con fuego, con pureza, con verdad, con poder. Creyentes que no se conforman con asistir a un culto, sino que se convierten en culto viviente. Creyentes que no dependen de las emociones del momento, sino de la presencia continua del Hijo de Dios en su interior. Y esto no es algo reservado para unos pocos, es el llamado para todos los nacidos de nuevo. Si has creído, si has recibido al Espíritu Santo, entonces tienes acceso a esta vida gloriosa. Pero debes decidir, debes rendirte. Debes dejar que Él tome todo. Tu mente, tus palabras, tus hábitos, tus relaciones, tus planes, tus temores, tus deseos, todo. Porque Jesús no quiere ser un visitante ocasional. Él quiere ser el Rey permanente. Él quiere vivir, gobernar, hablar, sanar, liberar desde tu interior. Y cuando vives así, entonces el mundo lo notará. No por tu religión, sino por tu transformación. No por tus títulos, sino por tu carácter. No por tus palabras, sino por tu ejemplo. Porque no hay mayor evidencia del Evangelio que un hijo de Dios viviendo como si Cristo está en él. Porque esa es la verdad. Él está. Y si Él está, entonces tu vida ya no es común, es sobrenatural. Ya no es tuya, es suya. Ya no eres esclavo, eres templo. Ya no caminas solo, caminas en victoria. Vivir como si Cristo estuviera en ti no es una exageración, es el diseño original, es el plan eterno, es el fuego que arde en el corazón del Padre y es el llamado urgente para este tiempo. Porque la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esa manifestación comienza cuando decides vivir como si Jesús verdaderamente habita en ti. Porque cuando eso ocurre, todo cambia. Todo se alinea, todo se llena de gloria. Porque Cristo en ti es la esperanza viva de un mundo que aún está en tiniebla. Vivimos en un tiempo en que las apariencias han sustituido a la esencia. Un tiempo donde muchos se llaman cristianos, pero pocos realmente reflejan a Cristo. Donde hay discursos encendidos, pero corazones apagados. Donde se habla de fe, pero se vive en temor. Donde se menciona a Jesús, pero se le mantiene fuera del trono del corazón. En este mundo digital, instantáneo y superficial, la mayor necesidad ya no es información, es transformación. Y esa transformación no vendrá por métodos, ni por modas, ni por estrategias humanas. Solo vendrá cuando el pueblo de Dios entienda y abrace una verdad eterna. Cristo no quiere estar cerca, quiere vivir dentro. Mira a tu alrededor, la oscuridad aumenta,
La familia se rompe, la identidad se confunde, el pecado se celebra, la verdad se tuerce. Y en medio de ese caos, Dios no está buscando multitudes entretenidas, está buscando templos vivientes, personas en las que Él pueda habitar. No para que tengan experiencias momentáneas, sino para que vivan vidas gobernadas por su Espíritu. Esta generación no necesita una iglesia más atractiva, necesita una iglesia más habitada, más llena de Cristo, más rendida, más consagrada, más ardiente. Y esa iglesia eres tú. Esta es una hora urgente. No puedes seguir viviendo como si tu fe fuera un accesorio, como si Jesús fuera una opción, como si el Evangelio fuera una religión más. No, es tiempo de volver al fundamento, de recuperar la pasión, de vivir como si el Cristo resucitado camina contigo, habla a través de ti, ama desde tu interior y se manifiesta en cada acción que toma, porque eso es lo que este mundo necesita ver. No necesita ver más máscaras, necesita ver a Cristo. Y Cristo se ve cuando tú decides que Él viva y tú mueras, cuando decides rendirte, cuando decides consagrarte, cuando decides vivir como si ya no fueras tú, sino Él. Reflexiona. ¿Qué pasaría si de verdad vivieras cada día como si Jesús estuviera dentro de ti? ¿Cómo cambiaría tu forma de hablar, de pensar, de amar, de reaccionar, de caminar? ¿Qué atmósferas cambiaría? ¿Qué cadenas se romperían? ¿Qué corazones serían tocados? ¿Qué puertas se abrirían? El mundo clama por respuesta y tú llevas dentro al que es la respuesta. Pero solo lo verás si decides vivir como quien ya no vive para sí, sino para su gloria. Esta generación no necesita más entretenimiento espiritual, necesita impacto espiritual. Y ese impacto no lo causan los famosos, ni los grandes, ni los fuertes, lo causan los rendidos, los quebrantados, los habitados. Aquellos que han sido crucificados con Cristo y que ahora dicen con verdad, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esos son los que cambian el mundo, no con gritos, no con luces, con su presencia. Por eso, no te conformes con conocer a Jesús de lejos. No te conformes con decir que crees. Vive como si Él realmente habita en ti. Porque cuando lo hagas, no solo tu vida cambiará, cambiará todo lo que te rodea. Tu familia, tu entorno, tus decisiones, tu futuro. Cristo en ti no es un poema, es un fuego. Es una revolución. Es el cielo invadiendo la tierra desde tu interior. Hoy es el día para volver a esa verdad gloriosa, para renunciar a una vida mediocre y abrazar una vida rendida, para dejar de aparentar y comenzar a aportar, para dejar de actuar como si Jesús estuviera lejos y comenzar a vivir como si Él está dentro. Porque Él está ahí, esperando que lo dejes ser no solo tu Salvador, sino tu Señor. No solo tu consuelo, sino tu Rey. No solo tu inspiración, sino tu vida. Y cuando eso pase, todo cambiará. Porque donde Cristo vive, el infierno retrocede, la carne se somete, la gloria se manifiesta y el mundo lo nota. Vive así, porque esa es la vida para la que fuiste llamado. Oremos. Padre eterno, Dios glorioso y lleno de majestad, hoy me presento delante de ti con el corazón quebrantado y el alma sedienta. No quiero vivir un cristianismo superficial, no quiero caminar con apariencias ni palabras vacías. Yo quiero vivir como si tu Hijo Jesucristo estuviera realmente dentro de mí, gobernando cada rincón de mi ser, dirigiendo cada pensamiento, cada acción, cada reacción. Señor, ya no quiero vivir desde mi fuerza, desde mi carne, desde mis emociones inestables. Yo clamo por una transformación real, no por fuera, sino por dentro. Jesús, habita en mí, reina en mí, vive en mí. Que no quede espacio en mi vida donde tú no seas el Señor. Que mis pensamientos sean tuyos, que mis palabras reflejen tu gracia, que mis pasos sigan tu camino. Que mi vida entera sea tu instrumento, tu canal, tu morada santa. Espíritu Santo, yo te invito sin reserva. Haz de mi interior un altar vivo. Limpia lo que estorba, quita lo que ensucia. Derriba toda altivez, todo orgullo, toda distracción, renueva mi mente. Quita la indiferencia, sana mi alma. Corta de raíz todo lo que no refleja a Cristo. Hazme morir a mí mismo para que Él viva plenamente en mí. Oh Jesús, si tú vives en mí, entonces que el mundo te vea a través de mí. Que no vean a un hombre o una mujer común, sino a alguien que ha sido invadido por tu amor, consumido por tu fuego, dirigido por tu espíritu. Que donde yo hable tu voz se escuche. Que donde yo camine tu reino se extienda. Que donde yo mire tus ojos de compasión estén mirando. No quiero ser más esclavo de mis debilidades, ni de mi pasado, ni del miedo. Si tú estás en mí, entonces ya no tengo que vivir encadenado. Hoy declaro con toda mi alma que mi vida ya no me pertenece. Jesús, yo te entrego el control. Toma el trono, haz lo que quieras, llévame por donde tú desees. Solo dame la gracia de reflejarte, de glorificarte, de vivir como tú viviste. Padre, que mi hogar sea tu santuario, que mis decisiones sean tu voluntad, que mis días sean tu agenda, que mi boca declare tu verdad, que mis manos sirvan como las tuyas sirvieron.
Que mis pies vayan donde tu espíritu quiera. No permitas que viva un solo día más como si tú estuvieras lejos. Recuérdame cada mañana que estás dentro de mí y que eso lo cambia todo. Yo te recibo, yo te honro, yo te adoro. Yo me rindo completamente a ti. Cristo, vive en mí, resplandece en mí, manifiéstalo todo en mí, hasta que el mundo entero sepa que tú estás vivo y que vives en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, no olviden jamás esta verdad. El Dios eterno no quiere simplemente bendecirte del cielo. Él quiere habitar en ti. Quiere gobernar tu corazón, transformar tu mente, guiar tus pasos, encender tu espíritu y revelarse al mundo a través de tu vida. Pero para eso necesitas rendirte por completo. Necesitas vaciarte de ti para que Él pueda llenarte de su gloria. Hoy has escuchado una palabra que no vino para entretenerte, sino para despertarte. No vino a darte consuelo pasajero, sino a confrontarte con una realidad eterna. O Jesús vive en ti, reina en ti, o simplemente estás viviendo sin propósito. Este mundo no necesita más creyentes que aparenten. Necesita testigos verdaderos, hombres y mujeres que actúen, piensen, hablen y vivan como si Cristo está realmente en ellos. Por eso, a partir de este momento, decide caminar con conciencia. No salgas de casa sin recordar quién habita en tu interior. No enfrentes tus batallas como si estuvieras solo. No tomes decisiones como si no tuvieras guía. Vive cada instante como si el mismo Jesús resucitado está en ti, porque lo está. Y si Él está, entonces tú eres templo, eres portador de gloria, eres testimonio viviente, eres luz en medio de la oscuridad. Te bendigo con la fuerza para morir al yo. Te bendigo con la valentía para rendirte completamente. Te bendigo con el fuego del Espíritu Santo para que cada palabra que salga de tu boca lleve poder. Que tu mirada tenga compasión, que tus manos sanen, que tus pasos conquisten, que tu vida exalte a Jesús y que el mundo no pueda negar que Cristo vive en ti. Hasta el próximo mensaje, si Dios lo permite, y mientras llegue ese día no lo olvides nunca, ya no vives tú. Cristo vive en ti, vive como tal, actúa como tal, respira como tal. Porque cuando Él se manifiesta en ti, el infierno tiembla, los cielos se abren y la tierra se llena de su gloria. Hasta pronto, guerrero del reino, vive en fuego, vive en verdad, vive en Cristo.